Listo, muy buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Vamos a dictar un pequeño taller sobre saneamiento básico urbano y rural, básicamente desarrollando los principales componentes que vamos a encontrar en un sistema de agua potable, en un sistema de alcantarillado y un sistema de disposición sanitaria de excretas. El objetivo de esta pequeña jornada es que primero podamos identificar cuáles son los componentes que podemos utilizar en un sistema de saneamiento básico y en qué momento tomaremos la decisión sobre tomar uno u otro componente, abrir nuestra gama de conocimientos sobre las opciones tecnológicas, tanto en agua potable como en alcantarillado, como en disposición sanitaria excretas que nosotros vamos a encontrar cuando vamos a plantear un proyecto de saneamiento básico, urbano y rural. Bien, vamos a empezar hablando de los sistemas de agua potable, los tipos de sistemas que nosotros vamos a encontrar en funcionamiento o como alternativa de solución para nuestros planteamientos. En lo que es los sistemas de agua potable están definidos básicamente por la posición de la fuente de agua y también por la calidad de agua que vamos a tener como parte de la fuente de agua. En esos dos escenarios, lo más favorable que nosotros vamos a buscar para garantizar la sostenibilidad de un sistema de agua potable va a ser tener una fuente de agua en la cual se encuentre encima de las viviendas y además esta fuente cuente con las características necesarias para poder abastecer directamente a la población, únicamente haciendo una cloración al agua para que pueda mantener o pueda controlar el crecimiento de microorganismos en las redes de distribución. En ese escenario, nuestro sistema óptimo es el sistema de gravedad simple, el cual tengo mi fuente de agua por encima de las viviendas, y después de ellos son conducidos a un reservorio para finalmente llegar a una red de distribución. Tenemos otra opción, las cuales son los sistemas en los cuales la fuente de agua también se encuentra por encima de las viviendas, pero en este caso no tengo la suficiente cantidad de agua bajo manantiales y nuestra fuente alternativa para poder trabajar es una fuente superficial, la cual comúnmente es un río, ¿no? Un río que puede tener diversas variaciones de caudal, pero que va a tener el caudal necesario para poder abastecer a la población. Este río, al tener diversas variaciones no solamente en caudal, sino también en calidad, en las cuales es distinta las características que va a tener en épocas de venida y en épocas de estiaje, por lo cual es necesario siempre considerar la proyección de una planta de tratamiento de agua potable a fin de que esta planta pues, pueda modificar las características naturales de las concentraciones que podemos encontrar en el río para poder abastecerlas hacia las viviendas a través de la red de distribución. De forma similar, pero con la diferencia de que nuestras fuentes de agua se van a encontrar por debajo de las viviendas, tenemos sistemas con bombeo, en las cuales vamos a poder obtener fuentes de agua del tipo subterráneas, en este caso profundas, en las cuales voy a necesitar un pozo profundo para poder extraer primero estas aguas de estos pozos o de estas napas freáticas o de estos acuíferos para poder ser llevados hasta las viviendas. Como estos puntos se encuentran por debajo de las viviendas, va a ser necesario generar un sistema de bombeo para poder llegar hacia las viviendas. Y el sistema que va a generar mayores costos de operación y mantenimiento van a ser las mismas características, pero con la diferencia que esta fuente de agua no va a ser agua subterránea, sino va a ser agua superficial, con los cuales tengo que bombear, pero adicionalmente al bombeo, tengo que pensar en una planta de tratamiento de agua potable. Todas estas cuatro alternativas son las que nosotros vamos a utilizar de mayor medida cuando nosotros vamos a hacer un proyecto que abarque un sistema de agua potable, en las cuales vamos a preferir, enfocándonos desde la sostenibilidad del servicio, nuestra primera alternativa que ha sido un sistema de gravedad simple, sin tratamiento, porque hemos tenido una fuente de agua subterránea. Y yéndonos
En ese escenario, nuestra alternativa más desfavorable va a ser un sistema de fuente superficial en donde se encuentre por debajo de las viviendas, lo cual nos va a generar tener, aparte de una planta de tratamiento, un sistema de impulsión. Bien, cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto de saneamiento, siempre tenemos que tener en consideración el horizonte de nuestro proyecto. ¿Para cuántos años nosotros vamos a diseñar toda nuestra infraestructura sanitaria? Y todo ello está relacionado con el concepto del periodo de diseño. Este periodo de diseño, para yo poder determinarlo, tengo que tener en cuenta diversos factores. Uno de ellos va a ser la vida útil de las estructuras y de los equipos. ¿Cuánto tiempo me va a durar? Por ejemplo, si estoy hablando de un reservorio, ¿cuánto tiempo me va a durar las estructuras de concreto? ¿Cuánto tiempo me va a durar, por ejemplo, los equipos de bombeo? ¿Cuánto tiempo me va a durar las tuberías? El tiempo de vida útil como material. Otro de los factores que vamos a tener en cuenta es la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria. ¿Qué tal vulnerable ante los efectos naturales se encuentra nuestra estructura? Otro factor va a ser el crecimiento poblacional, las cuales me va a determinar también el tamaño de la infraestructura, entendiéndose que a más población, nuestra infraestructura va a ser mucho más grande. Y el otro factor que voy a tener en cuenta es la economía de escala, entendiéndose bajo el criterio que mientras más adquiero, unitariamente me va a salir un costo menor. Es como si uno va a una ferretería y va a comprar una bolsa de cemento, y una bolsa de cemento le pueden cobrar un valor de 29 soles, pero si en vez de comprar una bolsa de cemento yo compro 500 bolsas de cemento, pues es muy probable que el proveedor ya no me dé un costo de 29 soles, sino me lo deje a 28 o 27 soles, ¿no? Ese concepto, esa acción, le vamos a llamar economía de escala, ¿no? Donde nos va a convenir hacer infraestructura de un tamaño más grande para obtener un costo unitario mucho menor. Adicionalmente, vamos a tener siempre en cuenta que nuestro año cero del proyecto va a ser el año en los cuales vamos a recolectar la información para hacer nuestro proyecto. Y sobre ese año, hacia adelante, vamos a cuantificar nuestro periodo de diseño. En este caso, casi siempre vamos a hablar, cuando vamos a evaluar el periodo de diseño, vamos a hablar de los 20 años, ¿no? Siempre escuchamos, cuando hacemos un proyecto de saneamiento, que nuestro periodo de diseño es de 20 años. Y esto se da porque en la mayoría de los componentes, el periodo al cual va a estar diseñado cada estructura está pensado que funcione de forma correcta por los 20 años. Sin embargo, no se tiene que llevar a confusión de que a los 20 años esta estructura ya no va a funcionar. O ya tengo que demolerla y hacer una estructura nueva. Porque muchas veces cuando vamos a elaborar los proyectos, llevamos ese concepto errado, que a los 20 años tengo que demoler esa estructura y tengo que hacer una nueva porque ya transcurrió los 20 años. Lo que nos dice el periodo de diseño es el tiempo en los cuales nosotros garantizamos un funcionamiento correcto a nivel de infraestructura y a nivel de operatividad y de dimensiones de los componentes. En ese escenario, tanto una fuente de abastecimiento, nuestras captaciones, nuestras plantas de tratamiento de agua potable, nuestros reservorios y nuestras líneas de conducción están diseñadas para 20 años. Y hago recalque, por ejemplo, una línea de conducción no significa que a los 20 años tengo que cambiar las tuberías de agua, porque tenemos que analizar de que las tuberías de PVC, en el caso fueran de PVC, pues su periodo de vida útil como material es muchísimo mayor a 50 años, inclusive podemos hablar hasta 100 años, ¿no? Sin embargo, como capacidad del tubo, nosotros vamos a demostrar o vamos a determinar que en ese periodo de diseño va a cumplir su función de forma efectiva. En los casos de la estación de bombeo, tenemos que diferenciar acá dos cosas. Una es la infraestructura de concreto, la estación propiamente, la caseta de bombeo, la cual la vamos a diseñar para un periodo de 20 años.
Sin embargo, los equipos de bombeo, vamos a hablar de las bombas en específico, no podemos dimensionarlas hacia 20 años. ¿Y por qué no podemos dimensionarlas hacia 20 años? Porque son equipos mecánicos que al estar en constante uso, se diseña o se prevé que a los 10 años, pues este material ya no va a ser económicamente factible tenerlo con sus mantenimientos, y lo más adecuado va a ser tener una reposición del propio equipo de bombeo. En el caso de las unidades básicas de saneamiento, las VS con arrastre hidráulico, las VS con composteras, estas se van a diseñar para un periodo de 10 años. Y las VS con hoyo seco ventilado se van a diseñar hasta 5 años de funcionamiento. Otro concepto que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vamos a conceptualizar un proyecto son las fuentes de agua, que va a ser nuestro insumo para nuestro proyecto. Y para estas fuentes de agua, para poder determinar y seleccionar nuestra fuente de agua, tenemos que tomar varios criterios. Primero es el concepto de calidad del agua para consumo humano. ¿Qué tan apta para consumo o cuáles son las características que tiene el agua que yo pienso utilizar para mi proyecto? Para eso, ¿quién me va a decir la calidad del agua? Pues un análisis de agua correspondiente. Además de ello, tengo que tener en cuenta el caudal, si realmente esta fuente de agua tiene el caudal necesario para poder abastecer a mi población. Otro de los criterios es sobre el menor costo de implementación del proyecto. Esto es en el caso de que nosotros tengamos diversas alternativas para tomar una fuente de agua, vamos a tomar la que me genere un menor costo en la implementación de nuestro proyecto. Y finalmente, y muy importante, tener en cuenta si tenemos una libre disponibilidad de terrenos en la fuente. Y no solamente en la fuente, sino en la conducción que nos va a llevar esta agua hacia las viviendas beneficiarias. Es necesario tener en consideración esta información sobre la disponibilidad de los terrenos. Otro punto que nosotros vamos a evaluar en una fuente de agua es el rendimiento. Y eso tiene que ver mucho con el caudal que nos puede ofrecer esta fuente de agua. Y en este caso nosotros siempre vamos a tener en consideración de que ese caudal tiene que ser mayor o igual al caudal máximo diario. Caso contrario, no cumple esta condición, tengo dos opciones. Una va a ser buscar una nueva fuente de agua para poder complementarla, para poder buscar lo que nos falta, o en su defecto reemplazar esa fuente de agua por una nueva fuente. Otro punto que nosotros vamos a evaluar si es que es necesario bombear esta fuente de agua hacia un punto, y esto tiene mucho que ver con la topografía de nuestros terrenos, ¿no? En donde se va a ubicar nuestra fuente de agua. Y naturalmente, después de ello, donde se va a ubicar nuestra estación de bombeo y, de ser el caso, nuestro sistema de tratamiento de agua. Hay que evaluar la ubicación que nos pueda generar un menor costo de operación y mantenimiento. Otro punto es el tema de la calidad. Para ver el tema de la calidad tenemos que analizar esta fuente de agua, tenemos que llevarlos al laboratorio y el laboratorio nos va a dar los resultados sobre las concentraciones de los parámetros tanto físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados que vamos a encontrar en la fuente. Con esos resultados nosotros vamos a evaluar los estándares de calidad ambiental que están indicadas en las normas sectoriales correspondientes, en este caso en el Decreto Supremo 02/2008 MINAM, la cual ha sido actualizada con el Decreto Supremo 04/2017 MINAM. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar en estas normas? Los ECAs, los estándares de calidad ambiental, en este caso para agua. Agua para diferentes usos, y en el caso de nosotros, lo que nos interesa son las aguas que van a ser utilizadas para consumo humano. Y para ello nosotros tenemos tres tipos de agua. Hemos colocado acá dos, pero vamos a hacer referencia a las tres. Las aguas tipo A1
que van a ser un tipo de agua en las cuales no tengo que realizar ningún tratamiento más allá de la desinfección. ¿Qué quiere decir? Que de mi fuente de agua va a ir directamente hacia un reservorio y luego de ello, con un sistema de desinfección, puedo abastecerlas a las viviendas. Otro tipo de agua que voy a encontrar son las aguas tipo A2, que ya no tienen una mejor calidad de agua, digamos, estamos reduciendo la calidad, y en este caso sí tienen que pasar por un sistema de tratamiento de agua, pero por un sistema convencional. Normalmente, cuando vamos a hablar de un sistema convencional, estamos hablando de un sistema por filtración lenta. Y en ese sentido, hablando de aguas que tienen una menor calidad todavía, vamos a entrar a las aguas tipo A3. Las aguas tipo A3 también obviamente van a requerir un tratamiento, pero ya no un tratamiento convencional, sino un tratamiento más avanzado, en los cuales mínimamente vamos a pensar en un sistema de tratamiento bajo filtración rápida. Finalmente, nosotros vamos a diferenciar las fuentes superficiales de las fuentes subterráneas. Cada una de ellas va a tener sus propias estructuras de captación. En el caso de las aguas superficiales, vamos a requerir obras de toma, obras de recolección de agua, que se van a ejecutar en el mismo curso de agua, en las cuales, en lo posible, vamos a tratar de no modificar el curso natural o el cauce natural de este cuerpo de agua. Y vamos a también ubicar estas estructuras a fin de que no me van a generar o no me generen erosión o no me generen sedimentación. Y también que se ubiquen la toma de agua mínimamente por debajo del nivel mínimo de esta fuente de agua. Además que todas estas estructuras pues van a tener que ser reguladas, su control de caudal y su control referido a la limpieza. En el caso de las aguas subterráneas, pues primero vamos a tener que hacer estudios preliminares para poder determinar la fuente y los aforos correspondientes sobre la fuente de agua, y sobre eso vamos a plantar las estructuras correspondientes. Bien, vamos a hablar ya de los componentes que podemos implementar en un sistema de agua. En este caso tenemos, por ejemplo, un sistema de barraje fijo sin canal de derivación. Este sistema o esta estructura de captación de agua lo vamos a utilizar para ríos de menor caudal, en la cual toda la estructura, podemos ver en la imagen derecha, un plano típico de este tipo de estructura, todo el río lo vamos a encauzar en una estructura de concreto, en las cuales le vamos a poner un barraje, como lo tenemos en el corte lateral, en los cuales vamos a generar un pequeño almacenamiento de agua para que pueda discurrir por este perfil de concreto. Esto nos va a generar un flujo más laminar y una toma lateral del agua sobre esta misma estructura. Esta estructura lo vamos a poder utilizar cuando el río es de bajo caudal, cuando no tenemos muchas variaciones de caudal, básicamente tenemos un caudal relativamente constante que me va a permitir diseñar esta estructura para que pueda transcurrir todas estas variaciones de caudal sobre este tipo de captación. Ahora, ¿qué pasa si voy a captar agua de un río? Pero en este caso el río es de un mucho mayor caudal y no estoy en las condiciones de poder ahorcar todo este curso de agua en una estructura de concreto. Imaginémonos que estamos trabajando sobre el río Apurímac o sobre el río Mantaro o sobre el río Ucayali o sobre el río Amazonas, ¿no? Los cuales nos va a ser imposible poder hacer una estructura en todo el cauce del río. En ese tipo de situaciones tendría que pensar en trabajar con un sistema de barraje fijo, pero con un canal de derivación, en la cual me va a permitir derivar parte de este gran caudal por un pequeño curso que sí voy a poder ya envolver con una estructura de concreto y me va a permitir poder conducir esta pequeña cantidad de agua de todo el curso para mi sistema de abastecimiento. Tanto la estructura anterior como esta estructura, al ser
tomadas directamente de agua superficial, siempre va a ser necesario que vayan acompañadas de un desarenador o un sedimentador. ¿Por qué va a ser necesario? Porque vamos a arrastrar una buena cantidad de arenas y material gravoso que va a entrar por las rejas y que no, o que nos generaría un problema si este material granular entra por las tuberías hacia la conducción, por lo cual, antes del ingreso a la conducción, tendría que pensar en colocar un sistema de desarenador. Otra estructura que podría plantear bajo cursos superficiales de agua es una estructura del tipo Caisson. Esta estructura del tipo Caisson me va a servir para también poder captar esas aguas, pero en este caso lo voy a poder trabajar de una forma indirecta. ¿Cómo es esto? Tengo un curso de agua en las cuales yo puedo captarlos con una bomba, poniendo una canastilla de succión en el fondo del curso de agua y yo pueda bombear directamente. O en su defecto, podría aprovechar mejor este sistema haciendo un pozo o un buzón al costado de este curso de agua, entendiéndose que este curso va a tener una profundidad mayor hacia el nivel superior de agua, lo cual me va a permitir que por infiltración de agua desde el curso de agua hacia esta estructura pueda comenzar a llenar este buzón de agua y pueda comenzar a bombearlos desde aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la salida de la izquierda con la salida de la derecha? Es que la estructura de la derecha va a tener mejores características de agua. ¿Y por qué va a tener mejores características? Porque va a pasar por un medio filtrante antes de poder captarlas. Entonces, me va a permitir tener agua de mejor calidad en esta estructura. Otra estructura, quizás la más utilizada cuando vamos a hacer un proyecto de saneamiento, es el manantial de ladera. Esta estructura lo vamos a utilizar si y solo si tenemos brotes de agua puntuales. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos vamos a cierta ladera y vamos a poder observar que desde un punto de agua en el terreno está brotando este recurso. Y al tener un solo punto, lo que yo voy a hacer es una estructura de concreto que va a envolver ese punto. Va a envolver ese punto y le voy a colocar un material gravoso que a través de unos orificios me va a llevar hacia una cámara húmeda, la cual la voy a poder recolectar a través de una canastilla y todos los excedentes van a pasar a través de un rebose. Esto es básicamente el funcionamiento, pero la característica necesaria y obligatoria para poder plantear este tipo de estructura es de que el brote de agua sea puntual. Si vamos a tener brotes dispersos, no vamos a poder colocar este sistema. Además, otra de las características es que este brote tiene que tener una salida de forma horizontal. ¿Y por qué lo recalco que tiene que ser de forma horizontal? Porque también vamos a encontrar lugares en los cuales el agua está aflorando del suelo y está haciendo un desplazamiento vertical. Para eso tenemos o vamos a proyectar los manantiales de fondo, en las cuales nosotros observamos que los brotes son puntuales, pero son del suelo, con un sentido de flujo de abajo hacia arriba, con los cuales va a ser una estructura muy similar a la anterior, una caja de concreto, las cuales desde el mismo fondo va a comenzar a brotar el agua y a través de una canastilla de succión yo voy a poder recolectar estas aguas. ¿Y qué pasa si este afloramiento no es puntual y es un afloramiento disperso? En estos casos yo no voy a poder plantear estos sistemas puntuales, sino tengo la opción de trabajar con un sistema de galerías filtrantes, la cual a través de tubos perforados voy a poder recolectar todas estas afloramientos de agua en diversos puntos que estamos obteniendo, lo vamos a poder recolectar a través de una tubería y poder ser conducidas a estructuras de concreto para finalmente ser llevadas hacia las líneas de conducción. Esto me va a permitir este sistema de captación del tipo galería filtrante.
Vamos a tener situaciones, sobre todo en la costa o en la selva, en las cuales no vamos a encontrar agua con tanta facilidad. Y para eso vamos a tener que, o vamos a poder ubicar agua, pero que lo vamos a encontrar a cierta profundidad del terreno. Para lo cual podemos plantear estructuras tipos pozos profundos, los cuales vamos a tener que hacer un orificio en el terreno hasta determinada profundidad, la cual me va a determinar los estudios básicos correspondientes para poder colocar una tubería y poder succionar el agua desde estos acuíferos. En pozos hay una infinidad de tipos de pozos, hay una infinidad de formas de trabajarlos. Para poder excavarlos, se tiene tipos de excavación, inclusive por percusión o por rotación. Y estos pozos, pues, tienen también un sistema de bombeo, que puede ser un sistema de bombeo sumergido o un sistema de bombeo de eje vertical. Esto va a depender mucho ya de las características propias del proyecto y del caudal, sobre todo, que va a circular sobre esa estructura. Bien, saliendo ya de las estructuras de captación, vamos a tener las estructuras de conducción, que son las líneas de conducción de agua. Estas líneas de conducción tienen la característica de que todas van a iniciar en la captación y todas van a culminar en el reservorio. A todas estas tuberías que van desde captación hasta el reservorio y dentro de estas líneas puede estar una planta de tratamiento de agua potable, le vamos a llamar línea de conducción. Esta línea de conducción va a transportar cierto caudal, que a nivel de cálculos hidráulicos, vamos a decirlo, que el caudal que va a transportar va a ser el caudal máximo diario. En esta línea de conducción, dependiendo de la topografía del terreno, vamos a poder ubicar válvulas de aire, válvulas de purga, codos de cambio de dirección, cámaras rompepresión, y también vamos a poder ubicar cámaras distribuidoras de caudales. Básicamente en una línea de conducción, lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta cuando vamos a hacer nuestros diseños de línea de conducción son dos cosas. Uno es la línea de gradiente hidráulica, que es la línea que me va a reflejar cómo se comporta la energía en distintos puntos de la tubería a lo largo de todo el trazo de la línea de conducción, y en las cuales voy a tener que verificar que esta presión siempre sea positiva en todos los puntos de la red. Y la otra línea que tengo que tener muy presente y que no muchos la tienen cuando hacen sus diseños de líneas de conducción es la línea de presión estática. Esta línea de presión estática me va a permitir conocer las presiones máximas que yo voy a obtener en cada punto de la red en situaciones complicadas, como puede ser cuando la línea se encuentre parada, cuando todo el sistema se encuentre cerrado y se encuentre la tubería llena, lo cual me va a generar una mayor presión que va a llegar hacia la línea de presión estática. Esto vamos a nosotros evaluar cuando hagamos los diseños, porque tenemos que tener muy en cuenta la capacidad que tiene la tubería para poder soportar estas líneas de presión estática máxima. Ya a nivel de diseño, nuestras tuberías tienen que soportar esta línea de presión estática. En el ámbito urbano, vamos a tener en cuenta la presión nominal de diseño de las tuberías. Y en el ámbito rural, también vamos a tener que tener en cuenta estas presiones nominales, pero en este caso vamos a tener que agregarle un factor que es el 75% de la presión de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a colocar una tubería del tipo clase 10, quiere decir que me va a soportar hasta 10 bares. Si estoy trabajando en el ámbito rural, tengo que multiplicar a ese 10 por el factor de 0.75. En este caso sería 7.5 bares. Eso sería la presión máxima a las cuales yo podría exigir esta tubería en el caso del ámbito rural. Igualmente, en el ámbito rural voy a tener un mínimo de diámetro. ¿Por qué? Porque en el ámbito rural tengo poblaciones pequeñas y tengo caudales pequeños, los cuales, si yo voy a querer cumplir todas las condiciones de diseño, pues podría tener hasta líneas de conducción de media pulgada, lo cual no sería recomendable para
el sistema de producción, por los cuales tenemos que considerar que nuestro diámetro mínimo va a ser de 1 pulgada. Los otros elementos que siempre vamos a considerar en un proyecto de saneamiento son los reservorios. Estos reservorios vamos a implementarlos sea en el ámbito urbano o sea en el ámbito rural, siempre en espacios libres y siempre protegidos a través de un cerco perimétrico. ¿Qué función cumple el reservorio? Básicamente, almacenar agua que viene de la captación. ¿Por qué es necesario almacenar? Porque luego de ello ya vienen las viviendas, y cada vivienda tiene un consumo distinto y diferenciado, y a diversas horas del día, con lo cual, al tener diversos usos, voy a tener caudales muy variables en el sistema de distribución de agua, por los cuales todas esas variaciones de consumo tienen que ser almacenadas en una estructura de concreto, en este caso, un reservorio, ¿no? Para lo cual, este reservorio pues tiene que estar ubicado topográficamente en una zona que les permita tener presiones de servicio adecuadas hacia las viviendas. Obviamente, para yo poder diseñar un reservorio, voy a tener en cuenta los estudios básicos, en este caso la mecánica de los suelos, saber la capacidad portante de los terrenos, conocer el nivel freático y las características de los suelos con fines de excavación, además del grado de corrosión que pudiera tener propiamente el suelo sobre las estructuras de concreto que yo quisiera implementar. También tengo que evaluar a nivel de riesgos dónde van a estar ubicados estos reservorios, a fin de que no estén ubicados en zonas en las cuales se pueda generar aludes, se pueda generar inundaciones y puedan dañarse estas estructuras de concreto. Todo reservorio se va a tener que diseñar del tipo cabecera. 2 láminas adelante vamos a explicar a qué le llamamos tipo cabecera, y obviamente van a diseñarse en función de un volumen. ¿Y cómo se determina ese volumen o qué volúmenes son los que nosotros vamos a considerar? Básicamente, cuando uno va a diseñar un reservorio, vamos a trabajar con 3 tipos de volumen: el volumen de regulación, el volumen de reserva y el volumen contra incendio. En este caso, cuando nosotros vamos a plantear un proyecto en el ámbito urbano, vamos a tener que utilizar los 3 volúmenes: regulación, reserva y contra incendio. Pero si vamos a trabajar en el ámbito rural, únicamente vamos a trabajar con el volumen de regulación. Esto sí va a ser únicamente considerable para el ámbito rural. Pero si vamos a trabajar sobre un reservorio en el ámbito urbano, pues trabajemos con los 3 tipos de volumen. ¿Cómo se calcula? El volumen de regulación normalmente va a ser el 25% del volumen que requiere toda esta población en un día. ¿Qué quiere decir? Si esta población requiere 100 metros cúbicos cada día, este reservorio o este volumen de regulación va a ser la cuarta parte. En este caso, 25 metros cúbicos. En el caso del volumen de reserva, es como su nombre lo dice, este es un volumen que está almacenado como reserva ante eventuales problemas que pudiera tener en mi línea de conducción, y le va a permitir ayudar a la regulación para poder abastecer a las viviendas beneficiarias. Normalmente este cálculo de volumen se determina con el 7% del caudal máximo diario, expresado en volumen. Y finalmente, el volumen contra incendio es un volumen destinado básicamente a atender urgencias de incendio, ¿no? En los cuales a través de los hidrantes va a tener que transcurrir un caudal fuerte de agua para poder mitigar estos incendios. Para ello tiene que haber un volumen almacenado contra incendio que normalmente se trabaja como mínimo de 50 metros cúbicos solamente para el volumen contra incendio. Además, podemos ver en la imagen derecha que tenemos 2 tipos de estructuras, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la imagen de arriba, que es una estructura que se encuentra apoyada en el terreno y puede tener esta característica porque las viviendas se encuentran por debajo de esta estructura. Esto normalmente lo vamos a ubicar en los cerros o en los lugares altos de las viviendas o de la población beneficiaria, ¿no? Y la imagen que vamos a ver debajo de ella son
Es el mismo reservorio, pero en este caso no está apoyado sobre el terreno, sino hemos hecho toda una estructura de concreto para poder elevarla. ¿Elevarla para qué? Para que pueda abastecer con diferentes presiones a todas las viviendas. Esto normalmente lo vamos a utilizar o lo vamos a considerar en zonas que son planas, ¿no? Donde no tengo ningún punto topográficamente alto, naturalmente, que me permita tener un reservorio apoyado. Entonces tenemos estas dos variaciones de reservorio. Y los otros tipos de reservorio, en función al funcionamiento que vamos a encontrar, son los reservorios tipo cabecera y los reservorios tipo flotantes. ¿A qué le vamos a llamar reservorios tipo cabecera? Son probablemente los reservorios más comunes que encontramos, en los cuales tienen una tubería independiente de agua que entra al reservorio y otra tubería totalmente independiente que sale, que es la tubería de aducción. En cambio, tenemos otros reservorios flotantes que normalmente ya nos están diseñando, inclusive nuestra norma ya nos dice que todos los reservorios tienen que ser del tipo cabecera, pero estos reservorios normalmente se ubican después de la red de distribución. ¿Qué quiere decir? Que desde la misma fuente de agua, a través de la captación, yo voy a evacuar las aguas hacia las viviendas. Culminadas las viviendas, voy a colocar un reservorio. ¿Para qué? Para si me sobra agua, por ejemplo en las noches, no se está consumiendo mucha agua a través de las viviendas, todo el agua excedente pueda llegar hacia el reservorio y pueda permitir su llenado. Y en el escenario más crítico, en los cuales toda la población o gran parte de la población está utilizando el agua y la fuente de agua no es suficiente para poder abastecerlas, pues ahí tenemos al reservorio flotante que va a poder apoyar al sistema de producción de agua para poder atender la demanda de la población. Pero ¿cómo hacemos de que este reservorio se pueda llenar y pueda descargar sin necesidad de estar abriendo o cerrando válvulas? Pues esto se puede hacer a través de los reservorios flotantes. ¿Cómo se puede hacer? Colocando una única tubería que va a llegar hasta el reservorio, que va a cumplir esa función. Esta única tubería, en el momento de que no consume mucha agua la población, va a servir para llenar. Y cuando la población consume su máxima demanda, por esta misma tubería, el agua va a poder salir. A este tipo de reservorios le vamos a llamar reservorios tipo flotantes. Y tenemos también el sistema de distribución de agua, que son las tuberías que nos van a poder llevar o trasladar el agua desde los reservorios ya hasta cada vivienda, hasta la puerta de cada usuario. Estas tuberías las vamos a diferenciar sobre todo en el cómo estén configuradas. Hay tuberías, sobre todo en viviendas que se encuentran concentradas, que las vamos a configurar de forma mallada, como por ejemplo en la imagen que nosotros estamos viendo, en los cuales cada línea negra es un tubo y esto se está generando porque existen manzanas y me está permitiendo a través de una sola tubería poder abastecer a diversos puntos de las viviendas. Pero en zonas rurales sobre todo no me puedo permitir hacer este tipo de tuberías porque la población se encuentra de forma dispersa, con los cuales solamente voy a llegar de forma ramificada. Cuando uno va a proyectar un sistema de redes de distribución, sí tenemos mucho que ver en el tema de cómo diseñarlas. Es muy diferente diseñarlas en el ámbito urbano o diseñarlas en el ámbito rural. Por ejemplo, en el ámbito urbano nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones que la red de distribución se va a calcular con la cifra que resulte mayor, al comparar el caudal máximo horario con el caudal máximo diario más el gasto contra incendios. ¿Quién es mayor, el QMH o el caudal máximo diario sumado al contra incendios? El mayor valor de esas dos comparaciones me va a generar mi caudal de diseño. ¿Pero qué ocurre en el ámbito rural? En el ámbito rural, automáticamente el caudal de diseño es el caudal máximo horario. Y además, estos caudales se deben estandarizar en base a lo que indica su normativa de diseño, que es la Resolución Ministerial 192-2018. ¿A qué nos referimos con estandarizar? A que estos caudales sean múltiplos de 0.5.
¿Qué quiere decir? Que sea o 0.5, o 1, o 1.5, o 2, y así sucesivamente. Otras de las diferencias que nosotros vamos a encontrar es referente a las configuraciones. Hemos dicho que en ámbitos urbanos es muy común que las redes de distribución se trabajen de forma cerrada, de forma mallada. ¿Por qué? Porque están definidas ya las calles y las manzanas, por los cuales el dimensionamiento probablemente se vamos a hacer como lo hemos aprendido en la universidad, a través una distribución de gastos a través de un método de Hardy-Cross, y nuestro cálculo de fricciones de las tuberías a través de las fórmulas de Hassen-Williams, para lo cual la norma en mención, que en este caso es el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos va a indicar cuáles son los coeficientes Hassen-Williams correspondientes dependiendo del tipo de tubería, entendiéndose que la tubería común que vamos a utilizar en este sistema de distribución es el PVC. En el ámbito rural, en cambio, tenemos las redes malladas y las redes ramificadas. Las redes malladas se van a calcular tal y cual como hemos hecho mención, a través del método de Hardy-Cross, y las fricciones a través de la fórmula de Hassen-Williams. Pero si vamos a trabajar con redes ramificadas, acá tenemos otro método, que es el método de probabilidad. Este método me va a permitir tener caudales no tan menores y por lo tanto no vamos a tener en nuestro cálculo velocidades muy bajas. Esto, bueno, no es materia de este taller el explicar cómo es el cálculo por el tiempo que nos va a tomar. Sin embargo, si alguno de ustedes ha hecho un cálculo bajo el método de Hunter en una instalación sanitaria, esto es muy similar. Busca obtener una simultaneidad de usos en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula nos indica, ¿qué nos va a decir? Que, por ejemplo, 1 más 1 no es igual a 2, sino que 1 más 1 es 1.4, 1.5. Y si quiero sumar 1 más 1 más 1, no va a ser 3, sino va a ser 2 o 1.8, ¿no? Me va a generar un coeficiente cada vez que yo voy a sumar para que los valores no puedan crecer. No puedan crecer aritméticamente. Pero nuestro caudal mínimo de circulación en este caso va a ser un valor de 0.1 litros por segundo. Todo esto está explicado en la fórmula de cálculo en la norma que es la RM 192-2018 del Ministerio de Vivienda. Otra de las diferencias que vamos a tener en un sistema de distribución de agua son los diámetros. En este caso, en el ámbito urbano, los diámetros mínimos que nosotros vamos a tener va a ser diámetros de 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas en una red cerrada. Y si fuera una red para uso industrial, o sea, no va a ser solamente uso doméstico, mínimamente ese tubo de agua tiene que ser de 6 pulgadas. Y de forma muy excepcional, para tramos finales, puedo trabajar con un diámetro mínimo de 2 pulgadas, que es lo mínimo que yo voy a considerar. Pero en el ámbito rural estos diámetros son mucho menores. En este caso, si estamos trabajando con una red cerrada, el diámetro mínimo que puedo utilizar es de 1 pulgada. Y si estoy trabajando con una red ramificada, el diámetro mínimo que yo voy a considerar es un diámetro de 3/4 de pulgada. También las velocidades, en este caso, no va a haber tanta variación, pero la velocidad máxima en el ámbito urbano puede ser de 3 y excepcionalmente hasta 5 metros por segundo se puede considerar. En el ámbito rural, básicamente lo que tengo que evaluar es la velocidad mínima, que se recomienda que sea como mínimo 0.6, pero puede llegar hasta 0.3 metros por segundo. Esto entendiéndose porque los caudales no van a ser tan grandes como en el ámbito urbano. Y la velocidad máxima en este caso puede ser con un valor tope de 3 metros por segundo. Otro punto que va a ser muy distinto es el punto de las presiones. La presión en el ámbito urbano, la presión máxima, que es la presión estática, es de 50 metros de columna de agua.
Pero en el ámbito rural, esa misma presión estática máxima no va a ser 50, sino va a ser 60. Y la presión mínima en el ámbito urbano, que es la presión dinámica, la presión en funcionamiento, la presión en el día, la presión en la cual la población consume mucha más agua, esta presión dinámica tiene que ser mayor a 10 metros. No puede ser nunca menos de ese valor de 10 metros. Y en el ámbito rural, esta presión mínima no debe ser nunca menor a 5 metros de columna de agua. Finalmente, y muy importante, cuando vamos a diseñar nuestros sistemas de redes de distribución de agua, tenemos que tener en cuenta dos escenarios. El escenario de máxima demanda, este escenario se va a generar en el día, en donde la población consume mucha más agua, puede ser a la hora del almuerzo, o puede ser en la mañana, o puede ser en la tarde, en donde casi todos se concentran y generan un mayor uso de agua. Este escenario tiene que ser evaluado, donde vamos a tener un mayor caudal, por lo tanto, una mayor pérdida de carga y por lo tanto, menores presiones. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir determinar la presión mínima de trabajo. Si estoy en el ámbito urbano, la presión mínima va a ser de 10 metros de columna de agua. Y si estoy analizando el ámbito rural, esta presión mínima tengo que evaluar y verificar de que en ningún caso sea menor a 5. De manera similar, tenemos el otro escenario, el escenario de mínima demanda. Esto normalmente se va a generar en las madrugadas, en donde casi nadie usa el agua y donde voy a tener un menor caudal, una menor pérdida de agua y por lo tanto una mayor presión. Y esto me va a permitir determinar las presiones máximas de servicio, donde voy a poder evaluar que ninguna presión máxima debe superar los 60 metros de columna de agua en el ámbito rural y los 50 metros de columna de agua en el ámbito urbano. Y las plantas de tratamiento de agua potable. Vamos a hablar también sobre las plantas de tratamiento de agua potable. Esto de acá, para yo poder considerar una planta de tratamiento de agua potable, tengo que tener en consideración la calidad de agua que tenemos. Para poder saber el tipo de agua que tenemos y la calidad de agua que tenemos que partir ¿de qué cosa? Tenemos que partir de un análisis de agua. Este análisis de agua me va a demostrar de que necesito una planta de tratamiento. ¿Y cómo me va a demostrar? Pues me lo va a demostrar con números. ¿Y cómo así con números? Comparando si un valor es mayor a otro o es menor a otro. ¿Cómo lo comparo? Pues cuando yo tengo un análisis de agua me va a decir, por ejemplo, me va a decir que la turbidez tiene un valor de 20. Entonces, yo lo tengo que comparar ¿con qué? Con mis estándares de calidad ambiental aprobados bajo el Decreto Supremo 4/2017 MINAM, en los cuales, por ejemplo, me dirá que un agua, si para que requiera tratamiento de agua, tiene que ser la turbidez mayor a 5. En este caso, en este ejemplo, como me salió 20, por lo tanto, yo diría si requiero una planta de tratamiento de agua potable. Esto es muy importante porque muchos proyectistas solamente consideran planta basándose en que la fuente es superficial y no se basa en un análisis de agua. Pues toda esta información, toda esta presunción al trabajar con una fuente superficial tiene que ser reflejada bajo un análisis de agua. Y sobre las características que va a tener el agua, yo voy a poder plantear las estructuras que va a conllevar mi sistema de tratamiento de agua potable. En este caso, esta es parte de lo que tenemos en la normativa rural, que nos dice, si el agua que nosotros hemos analizado tiene una turbidez menor a 20 unidades neferométricas de turbidez y tiene un color menor a 40, entendiéndose que ya pasé el límite que es 5 de turbidez, por lo tanto necesito una planta, pero tengo estas características, que la turbidez es menor o igual a 20, entonces solamente necesito un filtro lento como estructura de tratamiento. Pero ¿qué pasa si estas características ya no son así y la turbidez es mayor a 20 y menor o igual a 60? Y con un color teniendo igual menor a 40, pues yo voy a requerir
no solamente un filtro lento, sino también le voy a agregar un prefiltro de grava. Y en ese escenario, ¿qué pasa si la turbidez es mucho más alta y es mayor a 60 y menor a 200? En este caso, aparte del filtro lento, aparte del prefiltro de grava, voy a tener que considerar un sedimentador. Y aumentando ello, siguiendo esa lógica, en este caso, yo encuentro un agua con esas características, pero que esporádicamente puede llegar hasta 1000 unidades de turbidez, vale decir, en las épocas de avenida, puede traer bastante turbidez, y esto normalmente puede ocurrir en los ríos que tienen un cauce muy grande o una cuenca muy grande. Aparte del filtro lento, prefiltro de grava, sedimentador, pues voy a tener que agregarles un presedimentador. Y listo, hablemos rápidamente de cada una de estas estructuras del sistema de tratamiento de agua. Tenemos en este caso al desarenador. Este desarenador, como ya les decía, tiene la función de separar las arenas del agua. Y esto normalmente lo vamos a utilizar a la salida de una estructura de captación superficial, en las cuales vamos a captar agua directamente del río y en la cual es necesario poder separar estas arenas para que no puedan ser conducidos hacia la línea de conducción, generando posibles obstrucciones en la línea de conducción. Este desarenador tiene que cumplir la función de remover las partículas de suspensión gruesa y arena con tamaños superiores de partículas de 0.2 milímetros. Estamos hablando de arenas. Y tenemos otra estructura, esta ya no ubicada en la captación, sino esta ya ubicada propiamente en la planta de tratamiento de agua potable, que es el sedimentador, que físicamente va a cumplir la misma función. Va a separar a través de la gravedad las partículas del agua. Pero en este caso ya no van a ser partículas de 0.2 milímetros. En este caso van a ser partículas mucho más pequeñitas. Partículas que van entre 0.2 milímetros hasta 0.05 milímetros. Quiere decir partículas mucho más finas, sedimentos. Todos estos sedimentos van a ser retenidos en esta estructura que es un sedimentador. Otra estructura que nosotros vamos a poder considerar en una planta de tratamiento de agua potable es el sistema de aireación. ¿Qué cosa es esto y para qué sirve? Sirve principalmente cuando tenemos aguas con una concentración alta de hierro y manganeso, pero altas hasta cierto valor. ¿Cuál es ese valor? 1.5 miligramos por litro entre la sumatoria de hierro y manganeso. Cuando yo tenga esa característica que ya de por sí es alta para un agua natural, la puedo eliminar, la puedo reducir a través de un sistema de aireación natural le llamamos. ¿Cómo es esto? Y explico rápidamente con este gráfico. Pues tengo agua cruda, las cuales la voy a pasar, la voy a evacuar hacia un punto bajo, en las cuales va a seguir bajando hacia otro punto para finalmente llegar a otro estanque. Imagínense que van a pasar agua o van a lanzar un balde de agua por una escalera. ¿Y qué es lo que va a hacer el agua? Va a llegar un peldaño, va a caer otro peldaño y va a comenzar a agitarse. Va a comenzar a generarse, vamos a permitir el ingreso de oxígeno al agua, lo cual el oxígeno va a reaccionar con el hierro y manganeso generando otros compuestos que se van a poder sedimentar. Esto me permite un sistema de aireación natural. El prefiltro de grava, esta es otra estructura, otra unidad de tratamiento que me va a permitir remover la turbidez, pero en este caso vamos a pasar el agua por un medio filtrante. Un medio filtrante que van a ser gravas, van a ser piedras medianas, piedras grandes, los cuales al pasar el agua por estas piedras, parte de la turbidez va a quedar retenida en estas piedras y van a quedar almacenadas en esta estructura, permitiendo que el agua que va a salir de esta estructura va a ser de mucho mejor calidad. Estos filtros o estos prefiltros de grava pueden ser de flujo horizontal, como en la imagen que vamos a ver debajo, de izquierda a derecha, o pueden ser de flujo vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto básicamente va a ser en configuración del propio diseño. Y la estructura quizás
que me va a generar una mayor remoción fina de la turbidez va a ser el filtro lento de arena, que de manera similar es pasar el agua a través de un medio filtrante, pero en este caso ya no van a ser piedras, sino este medio filtrante van a ser arenas, ¿no? Arenas que me van a poder generar una mejor retención de estos sedimentos de esta fuente, ¿no? Y también estos filtros lentos pudiera también considerar como medio filtrante no solamente a la arena, sino también puede ser a la antracita o el carbón activado, que adicionalmente de reducir la turbidez me va a permitir mejorar la reducción de carga orgánica en estas fuentes de agua. Esta va a ser la estructura que mínimamente toda planta de tratamiento de agua potable va a requerir. Bien, vamos a hablar seguidamente de lo que es el alcantarillado y los sistemas de eliminación sanitaria discretas, pero vamos a dar un espacio de 5 minutos para poder descansar de repente un momento e inmediatamente a los 5 minutos seguimos explicando los demás sistemas.
Bien, vamos a proseguir con el taller. Ya hemos hablado de los componentes que vamos a encontrar en un sistema de agua potable y ahora vamos a hablar de los componentes que encontramos en un sistema de alcantarillado, las formas de cómo vamos a considerar nuestros diseños de alcantarillado y el sistema de disposición sanitaria discretas con cada uno de sus componentes y cada una de sus variaciones. En principio, hablemos del sistema de alcantarillado. Este sistema está compuesto por áreas de drenaje, las cuales recolectan a través de tuberías los desagües de cada una de las viviendas y van a ser evacuadas hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. Dependiendo de la topografía de los terrenos, en algunos casos va a ser necesario bombear desagüe desde una zona baja hasta una zona alta para poder llegar a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente, vamos a tener en consideración de que todos los sistemas que van a llegar hacia la planta de tratamiento de aguas residuales lo vamos a llamar como un sistema de recolección. Y hay otro sistema que es el tratamiento de las aguas residuales, pero que finalmente en una planta de tratamiento de aguas residuales va a entrar agua residual y va a salir agua residual. En este caso va a salir agua residual, pero agua residual tratada. Estas aguas residuales tratadas van a tener que ser evacuadas hacia un sistema de disposición final, que puede ser un río, un lago, una laguna, el mar o cualquier otro cuerpo de agua, o también puede ser, por ejemplo, una quebrada seca. Esto es una configuración de un sistema típico y completo de alcantarillado. Pero vamos a ver cuáles son las consideraciones que nosotros vamos a tener para poder dimensionar nuestro sistema de alcantarillado. En este caso, para dimensionar nuestro sistema de alcantarillado, pues vamos a tener que conocer el caudal de las aguas residuales que vamos a utilizar y entendamos de que para poder estimar el caudal de las aguas residuales vamos a tener que evaluar el factor de retorno. ¿Qué quiere decir el factor de retorno? Es qué porcentaje del agua que le estoy dando a una vivienda va a aportar al sistema de alcantarillado. Porque no todo el agua que le doy a una casa, esta casa lo va a evacuar a través de un tubo de desagüe. Porque hay parte del agua que va a ser propiamente para consumo de agua o puede ser para riego, irrigaciones de sus pequeños jardines, para la preparación de sus alimentos, etcétera, ¿no? Entonces hay parte del agua que no va a contribuir al sistema alcantarillado, pero la mayor parte de agua que va a entrar va a ir a estas alcantarillas. Consideramos de que este porcentaje de agua va a ser el 80%. Este factor de retorno le vamos a decir que es un factor de 0.8 y ese es el factor que vamos a multiplicar a nuestros caudales de diseño ya considerados en el agua potable. Además, en un sistema de alcantarillado también vamos a identificar caudales de infiltración. Estos caudales de infiltración son caudales que no se van a generar en las viviendas, se van a generar en otros medios, pero que van a aportar a este sistema alcantarillado. Pero hay que tener en cuenta, si bien es cierto, vamos a considerar estos caudales, pero la red de alcantarillado no va a estar dimensionada para otro caudal que no fuera el de las viviendas. Y hablo acá particularmente de las lluvias. Estas redes de alcantarillado no van a estar diseñadas para soportar aguas de lluvias, sino básicamente aguas residuales de las viviendas y alguna otra infiltración que, si bien es cierto, no la queremos, pero que puede aportar al sistema de alcantarillado. Estos cabales de infiltración básicamente va a ser infiltración por tuberías e infiltración por buzones. Estas infiltraciones se pueden dar en mayor o menor medida de acuerdo a la altura del nivel freático que vamos a encontrar, de acuerdo a la permeabilidad de los suelos, de acuerdo a la cantidad de lluvias que vamos a encontrar, de acuerdo a cómo están estas alcantarillas, si están en buenas condiciones, si están en malas condiciones, de acuerdo a qué tipo de tubería es, si es una tubería de concreto o es una tubería de PVC, a qué tipo de unión vamos a tener, si va a ser unas tuberías pegadas, o si van a ser con anillos, o si van a ser unas tuberías brilladas, etc. Todas estas características me van a determinar la infiltración de las aguas residuales a través de tuberías o buzones. En este caso, para tuberías,
pueden haber muchas consideraciones, pero dentro de la biografía que se encuentran podemos tomar en consideración el nivel freático y el tipo de tubería con el tipo de empalme que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, casi en todos nuestros sistemas vamos a trabajar con los tubos de PVC y ya tenemos algunos factores que vamos a poder considerar como parte de nuestro caudal de infiltración. Y además del tubo nos dicen si el nivel freático es alto o bajo. Bajo quiere decir que no lo vamos a encontrar por lo menos a la altura de las tuberías, y un nivel freático alto significa que estos tubos van a estar instalados ya sobre un nivel freático establecido. Y el otro factor que nosotros vamos a considerar es el tipo de empalme que tienen los tubos. Anteriormente los tubos iban más pegados con cemento, y en este caso al día de hoy prácticamente todos los tubos de alcantarillado van pegados con un anillo de goma. Entonces podemos decir que vamos a trabajar básicamente con la última columna, de acuerdo si el nivel freático es alto o si el nivel freático es bajo. También tenemos el caudal de infiltración por buzones, y esto está referido a la cantidad de buzones que nosotros vamos a tener y a la cantidad de lluvia que vamos a encontrar en cada localidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la costa, y la costa donde no llueve, vale decir desde Chiclayo hasta el sur del Perú, que sería Tacna, prácticamente la infiltración por lluvias va a ser mínima y despreciable, ¿no? Muy diferente a si, por ejemplo, tenemos un proyecto de la selva, en donde la precipitación va a ser muy alta y donde sí va a ser considerable este caudal de infiltración. Este caudal, entonces, está referido bajo una fórmula que es la tasa de contribución por cada buzón y el número de buzones. Esta tasa, igual, no hay una norma que nos va a indicar cuál es el valor de esta tasa, pero normalmente podemos considerar para zonas de la sierra una tasa de contribución alrededor de 300 a 320, y cuando estamos hablando de la selva, donde tenemos una mayor precipitación pluvial, podemos llegar hasta 500 litros por buzón al día. Así como en el agua, tenemos en el agua residual las variaciones de consumo, en este caso el K2, el coeficiente de máximo consumo, y este K2 va a ir desde ciertos rangos de 1.8 a 2.5 cuando vamos a tener poblaciones urbanas, y esto nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, y cuando vamos a tener poblaciones rurales, este K2 va a ir en un factor determinado con el 2.0. Esto es a nivel de normativas. Sin embargo, cada profesional podría hacer su propio estudio de variaciones de consumo, lo cual va a generar que tengamos nuestros propios K2 para nuestros proyectos. Finalmente, nuestros caudales de diseño van a ir asociados a nuestra fórmula, que es la siguiente: es el caudal promedio, es igual a la contribución por la población, por la dotación, entre 86.400. Este es nuestro caudal medio, muy similar al agua, pero con la diferencia que tenemos acá nuestro caudal de retorno. Y nuestro caudal de diseño básicamente va a ser el caudal máximo horario, que va a ser la sumatoria del caudal medio multiplicado por el coeficiente de máximo consumo, que va a ser 2 en el ámbito rural y va a ser de 1.8 a 2.5 en el ámbito urbano. Puedo trabajar en cualquiera de esos rangos, de 1.8 a 2.5. Bien, otro criterio que vamos a tener en consideración cuando vamos a hablar de un sistema de alcantarillado es el diámetro mínimo que nosotros vamos a utilizar. Si estamos hablando de unas zonas urbanas, vamos a hablar de que la tubería o el diámetro mínimo que vamos a considerar va a ser de 8 pulgadas. 8 pulgadas va a ser para todo tipo de red que tenga aportes de viviendas y también aporte de industrias. Solamente en el caso de que tengamos aportes por viviendas, el diámetro mínimo puede ser de 6 pulgadas, ¿no? Es el mínimo que nosotros vamos a considerar. Sin embargo, pudiéramos llegar hasta 4 pulgadas solo en donde se podría justificar una red de ese diámetro. Sobre todo, podría ir en redes en las cuales nosotros estamos seguros
de que no vamos a tener mayores aportes y nuestros aportes son limitados, como pueden ser 2, 3 o 4 viviendas. Y si vamos a trabajar con redes condominiales, que es un sistema mucho más simplificado, en este caso nuestro diámetro mínimo va a ser de 4 pulgadas. También vamos a tener en cuenta el tema de las distancias. Cuando vamos a trabajar con una red de alcantarillado, pues vamos a tener que cada cierto tiempo colocarle las cámaras de inspección o buzones, como las llamamos comúnmente. Estos buzones van a tener que ir separados con una distancia que no puede ser mayor dependiendo del tipo de diámetro. Por ejemplo, si vamos a colocar tubos de 4 o 6 pulgadas, los buzones tienen que estar como máximo cada 60 metros. Si vamos a trabajar con tuberías de 8 pulgadas, la distancia como máximo tiene que ser 80 metros. Y si son mayores de 10 a 12 pulgadas, pueden ser hasta 100 metros. Si son mayores a 12 pulgadas, ya esto pueden ser de hasta 150 metros la separación entre buzón a buzón. Bien, ese es alguno de los conceptos que vamos a hablar del sistema de alcantarillado. Y ahora vamos a hablar de las alternativas de solución en el ámbito rural. Entendiéndose que una alternativa de solución en el ámbito rural no es un sistema de alcantarillado y tenemos otros tipos de tecnología, como puede ser el hoyo seco ventilado, como puede ser la compostera, como puede ser la misma compostera, pero para zonas inundables, o como puede ser también el tanque séptico mejorado. Adicionalmente, estas opciones tecnológicas, estas van a ir acompañadas de los sistemas complementarios. Estos sistemas complementarios pueden ser el pozo de absorción, la zanja de percolación y el humedal artificial. Esto dependiendo de las características ya propias del terreno, sobre todo la permeabilidad de los mismos. Y vamos a explicar ahora cada uno de estos. Bien, en primer lugar vamos a hablar del hoyo seco ventilado. Esta estructura, recordemos que está diseñada para 5 años, es una estructura que le llamamos sin arrastre hidráulico. ¿Por qué sin arrastre hidráulico? Porque básicamente no vamos a tener conducción de aguas en este sistema. Este es un sistema en los cuales va a ser trabajado mediante 2 casetas. La primera caseta es una caseta, en este caso de la izquierda, que únicamente va a contener una taza, un inodoro, para poder entendernos. Esta caseta va a ser del tipo movible, de fácil traslado. Si va a ser fácilmente trasladable, tendríamos que pensar ya que no va a ser de concreto, sino que puede ser de algún otro material liviano. ¿Y por qué va a ser trasladable? Porque debajo de esta caseta vamos a encontrar un hueco, un hoyo, en las cuales se van a depositar todas las excretas de esta taza. Y una vez lleno estas excretas, esta caseta que es fácilmente trasladable, la voy a remover hacia otro punto. En cambio, tenemos la otra caseta de la derecha, que es su caseta complementaria, la cual básicamente va a tener una ducha y va a tener un lavatorio o lavadero, los cuales me va a permitir ducharme y me va a permitir asear. En este caso, esta estructura no requiere un traslado, por lo cual puedo trabajarlo o puedo elaborarlo con un sistema de material noble. En este caso, sí podría ser bajo un ladrillo o bajo una estructura de ladrillos. En esta imagen de repente podemos entenderlo mejor respecto a la caseta movible. En este caso es una caseta metálica, la cual contiene únicamente una taza y la cual debajo de esta taza vamos a poder depositar todas las excretas propiamente originadas o descargadas a través de esta taza. Una vez lleno este hoyo, vamos a proceder a sellarlo y vamos a trasladar toda esta caseta hacia otro punto, ¿no? Otro punto en los cuales nuevamente voy a generar un nuevo hoyo y nuevamente se van a depositar las descargas propiamente de la taza.
Bien, el otro sistema es el sistema de compostera. Compostera siempre de doble cámara. Es un sistema también sin arrastre hidráulico, el cual es muy similar al anterior a nivel de funcionamiento, pero en este caso todos los componentes van a estar dentro de una caseta y de una caseta de material noble. ¿Por qué? Porque esta caseta no se va a trasladar. En este caso no vamos a tener un hueco sobre el terreno, sino vamos a colocar una caja debajo de esta caseta, las cuales me va a permitir almacenar las excretas. Y esta caseta va a tener además dos tazas, no solo una, no, o dos inodoros especiales, pero dos inodoros, en los cuales primero voy a utilizar un inodoro. Una vez lleno esa cámara, que se encuentra debajo del inodoro con todas las excretas, voy a proceder a cerrar ese inodoro y trabajar con el segundo inodoro. Ahora, una vez lleno el segundo inodoro, no es que voy a desechar esta compostera, sino una vez lleno el segundo inodoro, voy a proceder a limpiar ya el primer inodoro o la primera cámara que se encuentra debajo de la taza, de la primera taza, por la cual ya al haber pasado un tiempo, ya se ha generado un tratamiento de estas heces y lo cual ha pasado por un proceso de compostaje, por los cuales estos materiales inertes ya puedo retirarlos de las cámaras e inclusive podría trabajarlos como un mejorador de suelos. Una vez limpia esa primera cámara, procedo a nuevamente utilizar la primera y así sucesivamente de forma alternada. Acá también podemos ver en un gráfico, vemos la estructura de ladrillos y debajo de la estructura de ladrillos vemos una estructura de concreto en la cual contiene dos cámaras, ¿no? Encima de cada una de esas cámaras están las tazas. Les decía, primero vamos a llenar una primera cámara, una vez lleno vamos a proceder recién a usar la segunda taza y una vez lleno recién la segunda cámara, habiendo transcurrido probablemente 6 meses o un año de haber estado lleno la primera cámara, y al haber estado expuestos a altas temperaturas propias de las heces, se ha generado todo un proceso de compostaje en estas heces, en los cuales a través de la compuerta lateral que yo voy a incidir en estos almacenajes, voy a poder retirar todos estos compost de esta estructura. Entonces acá el requisito es que todas estas casetas tengan mínimamente 2 tazas. Y dentro de estas casetas ya voy a poder colocar mi lavatorio, voy a poder colocar mi urinario, porque el urinario no es, o por lo menos las orinas, no van a ser evacuados sobre las tazas, sino voy a tener que tener su propio urinario especial y las duchas correspondientes. Bien, el otro sistema, probablemente el más utilizado cuando trabajemos con soluciones individuales en el ámbito rural, son las VS con arrastre hidráulico, en este caso, que contienen un tanque séptico mejorado y un pozo de absorción. En este caso el baño es tal cual como lo vamos a encontrar en cualquier vivienda de una ciudad, en las cuales tiene un inodoro, tiene una ducha, tiene un lavatorio, ¿no? Pero acá la característica particular es que si bien es cierto todo lo vamos a poner junto en una caseta, vamos a separar las aguas negras de las aguas grises. ¿A qué le vamos a llamar aguas negras? Aguas negras le vamos a llamar a todas las aguas generadas por el inodoro, vale decir, heces y orinas. Y las aguas grises, ¿cuáles van a ser? Todas las aguas que se generan del lavatorio, del lavadero y de la ducha. Características o por qué vamos a separarlas, porque las aguas negras van a pasar por un biodigestor. En cambio, las aguas grises van a pasar directamente hacia un sistema de percolación, directamente a un punto de disposición final, porque básicamente son líquidos. En cambio, las aguas negras, como tienen agua y sólidos, van a pasar primero por un biodigestor, en las cuales va a pasar por un sistema de tratamiento, voy a separar los líquidos de los sólidos, y los líquidos van a pasar hacia el pozo de absorción. Los sólidos que se van a ir almacenando por una buena cantidad de meses, cada cierto tiempo voy a tener que purgar todos estos lodos a través de la cámara de lodos.
y van a llegar a una cámara de lodos, las cuales se van a almacenar, y después de cierto tiempo, una vez deshidratados esos lodos, ya los puedo retirar y los puedo enterrar, o inclusive también trabajarlo como algún mejorador de suelos. Ahora, este sistema con arrastre hidráulico tiene sus complementos, sobre todo para poder utilizarlos en viviendas concentradas, porque quizás el mayor problema que tiene ese sistema de las unidades básicas de saneamiento es que requiere espacio para una caseta, requiere espacio para el biodigestor y requiere espacio para el sistema de percolación. Entonces tenemos algunas variaciones de esto. Por ejemplo, tenemos el sistema, primero el familiar, el que hemos visto, con un biodigestor y un pozo de absorción. Tenemos el mismo sistema, en las cuales vamos a colocar la caseta, vamos a colocar el biodigestor, pero en este caso ya no le vamos a colocar zanjas, pozos de absorción, sino vamos a colocarle zanjas de infiltración, que es muy similar al pozo, solamente que acá la distribución no va a ser lateral, sino va a ser vertical. Tenemos también sistemas multifamiliares, en las cuales a cada vivienda le vamos a colocar una caseta, a cada vivienda le vamos a colocar un biodigestor, pero como no tenemos espacios para las zanjas de percolación, vamos a trabajar con una sola zanja para varias viviendas. Tenemos también el otro sistema que es también multifamiliar, pero en este caso a cada vivienda se le va a poner su caseta, pero el biodigestor y las zanjas de percolación pueden abastecer o pueden ser descargadas de varias viviendas. Y tenemos otro sistema que también es multifamiliar, en los cuales igual, cada vivienda va a tener su caseta, van a compartir varias viviendas el biodigestor, y estos pueden ser evacuados hacia humedales artificiales colectivos. ¿Cómo es esto que estamos hablando? Vamos a explicarlo. Este es un sistema multifamiliar de tanque séptico mejorado individual y zanjas de percolación colectiva. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos 5 viviendas, cada una con su propia caseta, pero en este caso a cada vivienda tiene su propio biodigestor. Vemos 5 biodigestores, que son los círculos que podemos observar, pero como no tenemos espacio para que cada vivienda ponerle su zanja, es ahí en donde unificamos todas estas aguas residuales, aguas grises y aguas negras ya tratadas del biodigestor, y le evacuamos hacia una sola zona de percolación, que en este caso es una zanja de percolación colectiva. Y para poder evacuarlos, estamos ya concibiendo un sistema de alcantarillado, pero un sistema de alcantarillado mucho más pequeño, que es un sistema de alcantarillado condominial, toda vez que ya no son aguas residuales crudas, porque todas las heces ya se quedaron en cada biodigestor, y básicamente lo que estoy trasladando son aguas ya pretratadas o 100% líquidas, por los cuales me permite trabajar con tuberías mucho más pequeñas, en este caso tuberías de 4 pulgadas, y me permite también trabajar con cajas de registro y no necesariamente con buzones de inspección. Cuando las viviendas son mucho más concentradas, tenemos el sistema multifamiliar, en los cuales, por ejemplo, un biodigestor puede ser utilizado por 3 viviendas, otro biodigestor por 2, y así de acuerdo a la configuración que vamos a encontrar en cada vivienda. Y de la misma forma, estas viviendas no van a poder concebir o no tienen un espacio para que cada una tenga su propia zanja de percolación, por los cuales igual aperturamos un sistema de red de alcantarillado para finalmente llevarlos hacia un campo de percolación, en los cuales pues vamos a poder considerar nuestras zanjas de percolación, y donde finalmente todas las aguas grises y las aguas residuales negras ya tratadas por el biodigestor van a poder ser evacuadas en estos puntos. Tenemos que conocer cuál es la diferencia en estos últimos sistemas que hemos hablado, que son los sistemas multifamiliares o unidades básicas de saneamiento multifamiliares, y los sistemas de alcantarillado convencional. Si bien es cierto, la hidráulica va a ser la misma, hay algunas consideraciones especiales que debemos de tener en cuenta.
En principio, uno es alcantarillado convencional, que es el sistema de alcantarillado común, en las cuales todos los desagües independientemente llegan al mismo tubo, que es la red de alcantarillado. Y tenemos el otro sistema, que es el sistema de alcantarillado condominial, en las cuales yo separo las aguas negras y de las aguas grises. Y para que las aguas negras se confinen con las grises, pues tienen que pasar primero por el biodigestor. Bien, en el sistema de alcantarillado convencional, el que seguramente lo conocemos todos, acá nosotros buscamos de que toda la red de alcantarillado pase o llegue a un solo punto, que en este caso este punto es una planta de tratamiento de aguas residuales. En el caso del alcantarillado condominial es distinto porque yo no busco que toda la red o mi localidad llegue a un solo punto. Lo que yo busco es que cada uno tenga su propio sistema de percolación. Pero como no tengo espacio, entonces voy a tratar de agruparlos. Si puedo agruparlos de 2 en 2 o de 3 en 3, es lo ideal. Si no, tendré que pensar en 4, en 5, pero lo último que busco es que todas las viviendas lleguen a un solo punto, porque si no, ya estaría yendo más a un sistema de alcantarillado convencional. La otra diferencia es que en un tubo de alcantarillado convencional entran todas las aguas residuales, negras, grises, tal y cual como las encontramos o las desechamos de las viviendas, de esa misma forma ingresan a un sistema de alcantarillado convencional. En el caso de un sistema de alcantarillado condominial, básicamente entran las aguas grises, y si entran las aguas negras, entran, pero ya después de haber pasado por un biodigestor. Es por eso que me permite tener diámetros mucho más pequeños. Otra diferencia es que en un sistema de alcantarillado voy a trabajar con buzones de inspección. Y en un sistema de alcantarillado condominial voy a trabajar con cajas condominiales que van a ser cajas mucho más pequeñas. Además, un sistema de alcantarillado normal o convencional lo voy a proyectar a la mitad de una calle, al eje de una vía. Y en cambio, un alcantarillado condominial yo lo voy a proyectar aledaño a una casa, no al centro de una vía, sino al costado de una vivienda, más o menos como una red de agua potable, casi de la misma forma. Y para poder entendernos mejor, quizás, acá hay un pequeño planteamiento de un sistema de alcantarillado condominial, ¿no? En la cual podemos observar que cada vivienda llega hacia una caja condominial y esta caja condominial se va a trasladar a través de una calle, pero en este caso, por cada calle pueden pasar hasta 2 redes condominiales, ¿no? ¿Para qué voy a generar que pasen 2 redes? Para no trabajar con buzones, para no trabajar con estructuras de concreto profundas y para trabajar con estructuras superficiales que me van a permitir tener un menor costo de construcción. Además, la otra diferencia de un sistema de alcantarillado condominial es de que éstas se van a diseñar no desde la calle, sino desde cada vivienda, desde cada módulo sanitario, desde cada ubicación de las casetas domiciliarias concebidas o contempladas en cada unidad básica de saneamiento. Esto es más o menos como nosotros vamos a plantear un sistema de alcantarillado condominial. Bien, para ir finalizando, vamos a hablar ya del sistema complementario. Después de hablar de la compostera, después de hablar de la letrina de hoyo seco ventilado y después de hablar del tanque séptico mejorado, de la unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico, cualquiera de estas pasa para un sistema complementario. Y en este caso, este sistema complementario puede ser un pozo percolador, puede ser una zanja de infiltración o puede ser un humedal artificial. ¿Esto de qué va a depender? De la permeabilidad del suelo. Si depende de la permeabilidad del suelo, la pregunta sería, ¿cómo determino la permeabilidad del suelo? Pues para yo poder determinar esta permeabilidad del suelo, lo que tengo que hacer es el test de percolación. ¿Cómo hago el test de percolación? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma IS 020, vamos a encontrar
todo el procedimiento para poder hacer el ensayo de percolación o el test de percolación. No es como quizás muchos creen que es hacer un pequeño hueco, echarle agua y medir el tiempo que demora en secarse, ¿no? No es tan sencillo porque yo hasta hacer un hueco que contiene arcilla y yo le voy a echar agua, hasta la misma arcilla va a absorber en una primera instancia el agua. Por eso el ensayo de percolación te manda a hacer todo un procedimiento que habla primeramente poder saturar el terreno, hacer mediciones por lo menos 6 veces para poder determinar esta velocidad de infiltración. En función al resultado que vamos a poder encontrar, es que vamos a tomar la decisión si va a ser un pozo de absorción o una zanja de percolación, o si es impermeable, un humedal artificial. ¿Cómo lo vamos a considerar? ¿Cómo lo vamos a plantear? Básicamente, después del ensayo de percolación, si tenemos terrenos con filtración rápida o media, vamos a considerar un pozo de absorción. Y si tenemos una permeabilidad lenta, vamos a considerar una zanja de percolación. Y si tenemos una percolación nula, o vamos a decirlo impermeable, pues ya no podemos hablar de un sistema de percolación, sino en este caso ya vamos a hablar de un sistema bajo humedales artificiales. Ahora, ¿a qué le llamamos rápido? ¿A qué le llamamos medio? ¿A qué le llamamos lento? ¿A qué le llamamos impermeable? Pues lo vamos a ver en este cuadro de la derecha. Un sistema de permeabilidad, de percolación rápida, o rápida mejor dicho, es un sistema en los cuales el tiempo para que pueda caer 1 centímetro del agua va entre 0 a 4 minutos. Vale decir, la tasa de infiltración va a ser de 0 a 4 minutos por cada centímetro. A eso le vamos a llamar una filtración rápida. Y si tenemos un suelo con una permeabilidad media, son todos los suelos que tienen un tiempo de infiltración para 1 centímetro entre 4 a 8 minutos. Y un suelo de filtración lenta o de permeabilidad lenta son los que tienen un tiempo para bajar 1 centímetro entre 8 a 12 minutos. Hasta ahí yo podría poder proyectar zanjas de infiltración. Pero ¿qué pasa si mi valor o mi ensayo de percolación me indicó que la tasa de infiltración es mayor a 12? Vamos a decir 13, 14, 15, 20, 30, 50, donde prácticamente el suelo lo vamos a considerar como no permeable. En estos casos, pues ya no vamos a plantear un sistema de percolación, sino vamos a trabajar con otro sistema complementario que van a ser los humedales artificiales. Eso básicamente para ello. Bien. Dentro del pozo de absorción, seguramente muchos de ustedes han visto el pozo de absorción, que es un hueco en los cuales le voy a poner una pared lateral de ladrillo, en las cuales las juntas verticales van a estar abiertas. Ese es un sistema válido que me va a permitir que se infiltre por las paredes laterales las aguas residuales. Pero también puedo colocar un pozo, en las cuales este pozo lo voy a rellenar con grava y voy a generar que a través de la porosidad de las gravas, horizontalmente, pues se pueda disipar estas aguas residuales, ¿no? Esto también es una opción válida como pozo de absorción. Tenemos también las zanjas de percolación, y estas zanjas de percolación voy a disponerlas de forma horizontal con un tubo perforado que puede ser de 2 a 4 pulgadas, la cual me va a permitir el desplazamiento de las aguas residuales que van a ser percoladas con un flujo vertical, de arriba hacia abajo, de acuerdo a la perforación que hemos encontrado. Recordemos de que estas estructuras, estas zanjas, las vamos a considerar siempre cuando tengamos una permeabilidad lenta que va desde 8 minutos hasta los 12 minutos por cada centímetro recorrido. Finalmente vamos a tener a los humedales artificiales. Este sistema complementario
lo vamos a utilizar cuando nuestro sistema o nuestro terreno no sea permeable. Cuando yo vierta agua hacia un terreno y prácticamente todo el día voy a ver esa agua en el terreno. Es ahí donde planteamos estos sistemas de humedales artificiales, los cuales me va a permitir mejorar la calidad de las aguas residuales pasándolo a través de un almacén, de agua, pero que este almacén de agua a su vez tiene plantas. Tiene plantas de tallo medio alto, las cuales a través de sus raíces me van a permitir generar un tratamiento de estas aguas residuales, mejorar las características de estas aguas residuales que obviamente no vienen tan cargadas con DBO, porque recordemos que son aguas grises y me va a permitir mejorar esta calidad de aguas. Inclusive una de las mejores características que vamos a tener en estos humedales artificiales va a ser la gran remoción de turbidez. Pero finalmente es un sistema, es un reactor que entra agua y sale agua. En este caso entra agua residual y va a salir agua depurada. Entonces, la gran pregunta que nos vamos a hacer aquí es ¿qué cosa vamos a hacer con esta agua depurada? Porque recordemos de que el sistema o el terreno es no permeable. Entonces, al tener un terreno no permeable, igualmente si yo voy a evacuar estas aguas, pues me va a generar un impacto ambiental negativo sobre la zona. Entonces, tendré que pensar en este momento de que si voy a hacer mi sistema complementario y voy a colocar un humedal artificial, pues este humedal artificial va a salir agua y tendré que pensar en evacuar estas aguas hacia una pequeña quebrada seca o hacia un punto en donde no me genere un prejuicio para cada una de las viviendas. Este sistema de humedal artificial normalmente lo vamos a colocar seguido de un hoyo seco ventilado, o también puede ser seguido de una compostera, ¿no? Pero también esto puede ser funcional cuando vamos a trabajar con un tanque séptico mejorado. Obviamente entendiéndose que va a recibir aguas grises y no va a recibir aguas negras propiamente. Eso va a ser la característica principal que vamos a tener en funcionamiento a través de este humedal artificial. Quizás como recomendaciones finales para este humedal artificial, cuando nosotros siempre lo vamos a ir contemplando, es que muchas veces no le ponemos mínimamente un cerco de palos que me va a evitar el ingreso de animales, sobre todo ganados, que finalmente puedan destruir estos vegetales de tallo alto. Recordemos de que principalmente estos vegetales de tallo alto son los que me van a generar este proceso de tratamiento. Entonces, nos es muy importante tener un cuidado con estos tallos. Entonces, tenemos que evitar el ingreso de cualquier animal hacia estos puntos para poder generar un mejor proceso de tratamiento. ¿Correcto? Esto, señores, es básicamente lo que les he venido a transmitir el día de hoy, que son sobre los componentes que nosotros vamos a tener, tanto en agua potable, en aguas residuales, en este caso en alcantarillado, y como disposición sanitaria de excretas. Hasta este punto he comentado y sobre lo siguiente, espero en todo caso las consultas respectivas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, para ir respondiendo a las preguntas, tenemos una pregunta a través de la plataforma del Zoom, la cual nos indica sobre cada cuánto tiempo se tiene que dar limpieza o mantenimiento a un desarenador en una PETAP o en una PETAR, ¿no? Y esto va a depender, bueno, si tenemos en el caso de una PETAP, va a depender mucho de la temporada en la cual nosotros nos encontremos. Si estamos en una temporada de avenida, en las cuales vamos a
arrastrar bastantes sedimentos, bastantes arenas, pues es normal que este desarenador se pueda llenar o se pueda colmatar mucho más rápido, ¿no? Entonces, cada frecuencia de lluvias altas tendría que pensar en hacer un mantenimiento o hacer una limpieza de esta petada.